sé que a muchos de ustedes seguramente nunca les gustó historia cuando estuvieron en el colegio, ¿verdad? Porque siempre hemos aprendido lugares, fechas, sucesos, guerras, batallas, lugares, fechas. Y nos costaba eso aprender. Sin embargo, yo quiero hoy llevarles por una ruta un poco diferente. Quiero que se imaginen lo que era Asunción poquito después de nuestra independencia. Asunción en 1812. Aquí tenemos algunas imágenes que nos muestran lo que era Asunción. Asunción hacia 1812 tenía aproximadamente 10.000 habitantes, lo que hoy es un barrio. Y el Paraguay no pasaba de 110.000, 115.000 personas, incluidos los indios, los esclavos y toda la gente que vivía en las ciudades principales. En 1812, los portugueses habían invadido el Fuerte Borbón, que hoy es Fuerte Olimpo. Y como en años anteriores, especialmente en la época de la colonia, los gobernadores solicitaban a los vecinos de la comarca para que ayudasen a los soldados que iban a ir a pelear. Entonces, en este tiempo, no fue diferente al de la colonia, los vecinos se acercaron a donar especies, alimentos, etc. Pero voy a hablarles de alguien muy importante. Ella era Josefa Facunda Sperati, novia durante la época de la independencia de Fulgencio Yegros, pero ella se casa con él en 1812. Y lo primero que hace, escribe una carta a Pedro Juan Caballero, en donde le dice de que mi censo no me permite ir al campo de batalla, pero yo voy a donar 25 pesos, que era muchísima plata, y que van a sacar del sueldo de mi esposo, el presidente de la Junta de Gobierno. Firma ella la carta con su nombre de soltera, que eso era un acto de independencia muy mal visto para la época. No firma Josefa Facunda Sperati de Yegros, sino Facunda Sperati, ¿sí? Posteriormente llega al gobierno del doctor Francia, su esposo es apresado, inculpado de traidor por supuesta conspiración de 1820 y fue fusilado en 1821 con otros próceres de la independencia. Y ella se refugió en Cúcugo, en la estancia de los parientes Yegros. Con Yegros ella tuvo 4 hijos, pero estando en la estancia tuvo otras parejas, porque en ese momento el doctor Francia, que gobernaba el país, trataba de la gente de la sociedad vivir lo más solapadamente, secretamente, y no despertar sospechas del dictador, y más aún si se trataba de un traidor a la patria como fue Yegros. Entonces ella tranquilamente tuvo otras parejas. En la década de 1824 aproximadamente, le escribe a su hijo Rómulo José, que era Yegros. Posteriormente él fue decán del mariscal López cuando él viajó a Europa, Rómulo José Yegros. Le escribe una carta importantísima diciéndole que ella estaba disgustada con los parientes de su esposo, de su ex esposo, porque tenían una gran cantidad de esclavos y los principios revolucionarios, de acuerdo a lo establecido en 1812, era justamente dar libertad. Y le escribe una carta a su hijo diciéndole: todas las personas fuimos creadas iguales y que al nacer recibimos de nuestro Creador ciertos derechos indiscutibles y que nadie puede arrebatarnos, entre estos el de vivir, ser libres y buscar la felicidad. Este fue el primer documento que hablaba sobre la abolición de la esclavitud. El primer documento no solamente en Paraguay, sino en toda Latinoamérica.
donde existían esclavos. La esclavitud fue abolida totalmente en el Paraguay recién en 1870, después de la guerra. Si bien es cierto, comenzó con la libertad de vientre en 1843 durante el consulado López Mariano Roque Alonso, pero eso fue gradual. No hubo libertad de los esclavos. La ley decía en 1843 que los hombres iban a ser libres recién a los 26 años. Y si nosotros sumamos 1843 más 26, vamos a llegar a 1869. Todos los esclavos fueron libres, ¿verdad? Porque se murieron y ya se fueron al cielo, no sé a dónde. Murieron en la guerra. Entonces, esta carta es importantísima porque viene a ser el primer documento y encima escrito por una mujer. Uno de los hijos naturales que tuvo Josefa se llamaba José Miguel, a quien ella le bautizó con el nombre de Sperati, con el apellido Sperati. Y él fue el abuelo de las famosas maestras Adela y Celsa Sperati. Si ustedes tienen su billete de 2.000 guaraníes, ahí está Adela, pero no Celsa. Esa señora que está allí fue una docente muy famosa llamada Concepción Silva de Airaldi, que el Banco Central se equivocó y le puso a ella en vez de Celsa. ¿Sí? Bueno, estábamos en 1812 y hablando también de docentes, como el caso de las Sperati. En 1812, la Junta promulgó un decreto que la educación era libre y gratuita y obligatoria para todos los varones de la República. ¿Qué de las mujeres? Ustedes saben que las mujeres tuvieron recién por decreto ley la educación gratuita y obligatoria en 1909. Hace un siglo nada más. Mientras que 2 siglos atrás los varones ya tenían la posibilidad de leer y escribir. Y una mujer que desafió a los cánones de su época se llamaba Petrona Regalada Rodríguez de Francia. ¿Quién era ella? La hermana del dictador Francia. Recibió en su casa a todas las niñas que querían saber leer y escribir. Según su testamento, ella leía a Rousseau y a Voltaire. ¿Quiénes eran ellos? Aquellos filósofos cuyos principios libertarios de la Revolución Francesa, motivaron a las revoluciones de independencia en toda América Latina. Y es muy probable que ella les haya enseñado esos principios de libertad y de justicia a las niñas que venían a su escuela. Estas mujeres, a través de la educación, construyeron nuestra sociedad a través de los tiempos. Y hablando de docencia, voy a hablarle de Clotilde Bordón. ¿Quién era ella? Una docente de Villarrica, que muy preocupada por la situación, porque todos los libros de historia que existían en el Paraguay en la década del 20, de 1920, provenían de la Argentina, escritos por argentinos. Y se imaginan ustedes qué le enseñarían los argentinos en sus libros a nuestros niños, a nuestros jóvenes, sobre una historia del Paraguay media distorsionada. Si bien es cierto, hubo libros de Blas Garay, el historiador famoso paraguayo, pero el Consejo de Educación aceptaba más los libros argentinos. Entonces ella, preocupada por esa situación, escribió un libro de historia. Clotilde Bordón es la primera mujer que escribe un libro de historia. Lastimosamente no se divulgó en toda la República, pero sí en Villarrica, que era la cuna de la intelectualidad, ¿sí? Mujeres como ellas cambiaron la sociedad de su época. Pero no solamente fue a través de la docencia, sino otras mujeres también lucharon por los derechos políticos y los derechos civiles. ¿Cuándo nació esto? Nació con unas mujeres que hicieron una gran manifestación. Cuando yo hablo de manifestación, uno se imagina que es una marcha, ¿verdad?, con pancartas y todas ahí. No, ¿saben lo que ellas hicieron?
escribieron un telegrama. Este telegrama decía: Dios proteja destino patria. ¿Por qué? Porque la Constitución de 1870 decía de que los senadores y diputados se tenían que renovar cada 2 años. Y en Concepción, que era un bastión liberal, se tenían que elegir un senador. Y por el Partido Liberal estaba Cecilio Báez y por el Partido Colorado José II de Cut. Los colorados hicieron trampa, metieron en el baño a los veedores, el voto era viva voz y por supuesto le dieron ganador al Partido Colorado. Entonces ellas escriben un telegrama al Congreso diciendo: lamentamos elección de senador traidor, Dios proteja destino patria. Ellas abrieron el debate sobre el feminismo en el Paraguay y otras mujeres que construyeron la ciudadanía a lo largo de 60 años lograron conseguir el voto. En 1961, que fue, digamos, el último país en Sudamérica en obtener el voto. Las mujeres pudieron votar en 1963. ¿Sí? Mujeres como estas, que quisieron una sociedad diferente, una sociedad más justa, más digna, abrieron el camino para que hoy muchas mujeres estén amparadas por leyes que se consiguieron gracias a las luchas femeninas. Hoy en día existen más de 100 organizaciones de mujeres que luchan contra el feminicidio, contra el trabajo laboral, o sea, todas las acciones que puedan dignificar a la mujer. Yo les doy esta última imagen para demostrarles de que las mujeres lucharon también en contra de la dictadura, tratando de patentar sus derechos. Hoy día, ¿verdad?, gracias a la impronta de estas mujeres, muchas podemos gozar de un puesto digno. Ellas han construido una sociedad a medida que pasó el tiempo y han logrado, en cierta medida, imponer leyes que favorezcan al sexo femenino. Yo les invito a que ustedes busquen, lean en periódicos, documentos, inclusive en Google van a encontrar otras historias de mujeres muy maravillosas. Muchas gracias.